Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, a esta nueva sesión de estudio bíblico de la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla, que te recibe de brazos abiertos. Está con ustedes el pastor Cristian Gómez y queremos, para empezar en la tarde-noche de hoy, ubicarnos un poquito en donde quedamos la semana pasada. Habíamos quedado en el proceso de santificación, le hemos llamado así a esta segunda parte de lo que hemos venido estudiando ya por meses, que es el concepto de salvación. La salvación en el Nuevo Testamento desde la perspectiva de pasado, presente y futuro. Ya nos encontramos en la última parte y vamos entonces a avanzar en esto que nos quedamos hace 8 días, en el tema de la santificación, el proceso mediante el cual tú y yo vamos caminando en la vida cristiana tratando de alcanzar esa meta que se nos propone en el Evangelio de una nueva humanidad, de una nueva realidad llamada el reino de Dios. Así que vamos a introducirnos un poco más y a profundizar en estos temas en la tarde de hoy. Quédate con nosotros, que Dios te bendiga, toma tu Biblia, toma una libretica de apuntes y vamos entonces a profundizar en este tema. Muy bien, vamos entonces a ahondar en el tema que nos compete para la tarde-noche de hoy. Y es el tema del proceso de santificación, que ya veníamos hablándolo en las clases pasadas. Y lo importante aquí es entender que estamos en la última etapa de la salvación como liberación, que es la etapa futura del proceso salvífico de Dios en nuestras vidas. Y es aquí donde realmente se pone tensionante un poco la vida del creyente, porque hay unas demandas del Evangelio que nos dicen que tenemos que actuar y comportarnos de cierta manera. Hay también una obra completa de Dios que se va manifestando en nuestras vidas, pero por otro lado está la contraparte, que como lo decíamos en la clase pasada hace 8 días, tiene que ver con la realidad del pecado. Y cuando hablamos de la realidad del pecado, estamos mencionando, o mencionamos más bien, hace 8 días, 2 dimensiones del pecado. Una dimensión que es natural, o lo que normalmente en teología sistemática hemos conocido como la naturaleza pecaminosa. Y la otra dimensión que mencionábamos hace 8 días tiene que ver con la práctica del pecado. Entonces, hacíamos esta diferencia. La realidad del pecado se va a manifestar de estas 2 formas, se va a manifestar como algo que es natural, que es propio del ser humano, pero también como una práctica, o en otras palabras podríamos decir como una decisión del ser humano. El ser humano también decide pecar, no es que simplemente esté inclinado y que toda su naturaleza esté corrupta para inclinarse a hacer el mal, sino que también conscientemente decidimos cometer pecados. Entonces, es en estas 2 dimensiones que nosotros vamos a mover, o que la Biblia nos va a mostrar que el pecado es una realidad en nosotros. Pero como estábamos diciendo, hay también un proceso y hay una realidad que Dios ha gestado en cada uno de nosotros. Su obra salvífica se ha manifestado en el pasado, se manifiesta ahora en el presente y se manifestará a futuro, y por lo tanto la obra de Dios va a entrar en una tensión. A mí no me gusta llamarle lucha o guerra, porque parece que en la guerra siempre tiene que haber muertos de cada bando, y tiene que haber, digamos, pérdidas por cada lado, y resulta que no, que la Biblia nos lo presenta más es como un proceso que está completamente seguro, un proceso que, como bien lo dice la Escritura, aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar. Entonces, entramos en una tensión, la tensión de ser consecuentes con la obra de Dios en nuestras vidas y luchar en contra de la naturaleza y la práctica del pecado en nosotros. Ahí prácticamente podemos empezar a vislumbrar lo que vamos a hablar la noche de hoy. Y el primer versículo al que me quiero referir está en Romanos capítulo 6, versículo 22, un versículo bastante importante para comprender la salvación en sus dimensiones cronológicas,
en pasado, presente y futuro. Permítame leerlo. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado, recuerden que estamos hablando de la salvación como liberación, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Y por qué es importante este versículo? Porque para los creyentes es fundamental comprender que la obra de Dios ya fue hecha. Pablo lo dice aquí tranquilamente: ahora que habéis sido liberados del pecado. O sea, está hablando de un proceso que ya se hizo, que ya surtió efecto en nosotros. Ha sido también hechos siervos de Dios, algo que está pasando ahora. El creyente, todo creyente, está ciertamente calificado y está cualificado, y su estatus es el de ser siervo de Dios. Por eso aquí ya nada más en estas frases estamos hablando de que Dios ya hizo la obra y la está haciendo en este preciso momento. Y también nos va a decir que por esta razón de lo que Dios hizo y hace, ¿sí?, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, porque Dios nos ha liberado del pecado en el pasado, nos ha hecho siervos suyos ahora entonces lo que sigue es el fruto de la santificación. Este proceso del cual estamos nosotros hablando en la tarde de hoy, que ya venimos algunas clases mencionándolo, profundizándolo en él. Entonces, si Dios ya hizo algo en el pasado y nos ha constituido siervos suyos en el presente, quiere decir que lo que viene a continuación es un proceso de santificación. Pablo lo menciona acá como el fruto de la santificación, para que al final de todo, como termina el versículo diciendo, tengamos entonces la vida eterna. Y a esta parte final la hemos llamado nosotros ya obviamente el proceso o el estado de glorificación, que es la última parte de la salvación como liberación de este estudio que estamos haciendo. Entonces, ubicados ya un poco en esta obra salvífica de Dios, en lo que Dios hace por nosotros, entonces podemos profundizar un poquito más en algunos otros versículos que tenemos para acá. Sin embargo, para que comprendamos un poco mejor esta tensión que se presenta en la vida cristiana nuestra, esta lucha, este proceso de querer ser cada vez mejores, de querer responder a la gracia de Dios de la mejor manera, pero también estar luchando, estar queriendo controlar o queriendo dejar nuestra práctica pecaminosa. Este proceso difícil, arduo, que a veces tenemos que llevar todos y cada uno de nosotros como creyentes, es bastante complicado, sobre todo cuando no entendemos la profundidad de esto. Este proceso es bastante pedagógico también, pero sobre todo es un proceso de crecimiento y de formación de carácter en todos y en cada uno de nosotros. El proceso de santificación nos pone de frente a una realidad del accionar de Dios en nuestras vidas, pero también de la responsabilidad nuestra como creyentes y como seres humanos. El proceso de santificación nos dice que Dios ha obrado y obrará en nuestras vidas, pero también al mismo tiempo nos está diciendo que como creyentes, como seres humanos, que hemos puesto la fe en Jesucristo, tenemos que responder a eso que Dios ha hecho. Resumiéndolo en frases, podríamos decir que es la gracia de Dios consecuente con la responsabilidad del ser humano. Dios es soberano y Dios tiene el control de todo. Sin embargo, a Él le ha placido en su gracia y en su soberanía que tú y yo tengamos también parte en este proceso de santificación. Y la parte nuestra
es, como lo veníamos diciendo y bien lo acotamos en la clase pasada, la parte que nos corresponde a nosotros como creyentes en este proceso de santificación es dejar de practicar el pecado. Dejar la práctica del pecado a un lado. Y lo decíamos y volvemos y lo ratificamos. Sí podemos dejar de pecar. Lo que no podemos hacer es desprendernos de nuestra naturaleza pecaminosa, pero sí podemos dejar de pecar. Vamos a verlo un poquito más a profundidad y vamos a ir leyendo algunos versículos. Quiero que por favor tengamos ahí abierto en nuestras Biblias Primera de Tesalonicenses 4, versículos 7 y 8. Va a decir el apóstol Pablo en esta carta, que es precisamente la primera carta escrita del Nuevo Testamento, algo muy interesante acerca de la salvación. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Fíjase bien. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Varias cosas que decir frente a estos dos versículos que Pablo menciona aquí en Primera de Tesalonicenses 4, 7 y 8. Y es que tenemos una responsabilidad. Esto es de lo que venimos hablando. La realidad del pecado en su dimensión natural, de que somos pecadores por naturaleza, no la podemos vencer, esa va a estar ahí, la Biblia es muy clara, ya lo estudiamos, pero la práctica del pecado es algo que tú y yo estamos capacitados. Dios nos ha preparado de cierta manera para que enfrentemos este proceso de liberación. Como bien lo decía Pablo, hemos sido liberados del pecado para ser hechos siervos de Dios. O sea, Dios nos libera, pero Dios nos libera no para que nos quedemos tranquilos y quietos y en una situación de que nada ha pasado. No, Dios nos libera y nos llama, como está acotando Pablo aquí en este versículo, a ser santos y a estar en santificación. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos llama y no nos libra del pecado, no nos redime en el pasado, no nos salva en el presente para que nos quedemos quietos, sino para que empecemos ese proceso de santificación al cual hemos sido llamados. Y va a decir el versículo, así que si tú desechas, si tú consideras que el llamado que te está haciendo Dios para que transformes tu vida de manera radical y respondas a la obra que Él ya ha hecho en ti, entonces no estás desechando a un hombre, sino que estás desechando a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y uno dice, pero ¿y por qué Pablo se vuelve como tan fuerte en este versículo para, digámoslo así, para culparnos de que si no nos santificamos, entonces estamos desechando a Dios? Porque Pablo acota algo aquí que es fundamental. Y es que el proceso de santificación, o a lo que hemos sido llamados como creyentes a santificarnos, no es un proceso en el cual Dios nos ha dejado huérfanos. No, Señor. Así como nos santificó, nos reconcilió, así como hizo absolutamente todo para que tú y yo entráramos en esta última etapa de la salvación como liberación, así también nos va a acompañar en esa etapa. Es algo bellísimo. ¿Por qué razón? Porque no estamos solos en el proceso de santificación. Pablo dice, si no hacemos el esfuerzo por ser mejores, respondiendo a lo que Dios ya ha hecho, estamos desechando al Espíritu de Dios. Estamos rechazando su Espíritu Santo, que es precisamente nuestro acompañante. Aquí cobra sentido mucho más profundo la palabra paracletos, que es la definición que se le da en griego al Espíritu de Dios. Él es nuestro paracletos, nuestro guía, nuestro acompañante, el que camina con nosotros, el que está ahí dirigiendo nuestros pasos, incluso el que nos indica hacia dónde hay que avanzar. Esto es el significado de la palabra paracletos. Y ciertamente es en el proceso de santificación donde nosotros podemos descubrir
a profundidad la obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que nos hemos dedicado bastante tiempo a esta parte y le vamos a dedicar otras clases más para que comprendamos esta dimensión, comprendamos bien la profundidad de lo que se está hablando acerca del proceso de santificación, porque es aquí donde la obra del Espíritu de Dios cobra sentido. Es aquí donde el accionar de direccionar, de acompañar y de guía, de orientación, de maestro, de luz, del Espíritu Santo se hace una realidad en ti y en mí, en la vida de cada creyente. Es aquí donde nosotros podemos decir, hombre, el Espíritu Santo está con nosotros, camina con nosotros, nos acompaña, porque es en el proceso de santificación, en esa tensión entre responderle a Dios y vencer nuestra práctica pecaminosa, es ahí donde la ayuda del Espíritu Santo de Dios es fundamental. Y donde hay que decir que sin Él no haríamos absolutamente nada, que sin el accionar del Espíritu Santo de Dios no podríamos de ninguna manera y por ningún medio alcanzar esa etapa final, ¿no? Esa etapa final de vida eterna. Si hemos estado al tanto de lo que hemos dicho hasta ahora, podemos resumir muy sencillamente lo que vamos a hacer. El proceso de santificación, en primera instancia, es un proceso que forma carácter, el verdadero carácter del cristiano. En segundo lugar, es el proceso en el cual nos damos realmente cuenta y evidenciamos el accionar del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y tercero, es un proceso para el cual debemos estar, o ya estamos más bien, preparados y para el cual debemos accionar, responder de manera adecuada. Entonces, si en primer lugar el proceso de santificación forma carácter, en segundo lugar nos enseña y nos muestra al Espíritu Santo de Dios obrando, y en tercer lugar nos llama a actuar de manera diferente, entonces toca aprender un poco más, un poco mejor, cómo estas tres cosas se pueden dimensionar en este caminar. Vamos un poquito más para allá entonces. Quiero que hagamos un poco de exégesis, cortico, y que hagamos algunas anotaciones primero para esto. Lo primero, cuando hablamos de la salvación como liberación, cuando hablamos de este proceso de santificación, hay de entrada, como bien lo estaba mencionando ahorita, hay una obligatoriedad. Digamos, estamos de una u otra manera llamados, obligados, empujados a actuar de manera diferente, a actuar de tal forma que se evidencie ese proceso en el cual estamos. O sea, el cristiano y la cristiana deben aprender a vivir una ética consecuente con lo que Dios ha hecho en sus vidas. El proceso de santificación nos compromete a actuar en busca de alcanzar aquello para lo cual hemos sido liberados. Déjenme explicarme mejor. El proceso de santificación es en el que realmente nos vamos a dar cuenta si Dios ha transformado nuestras vidas, si realmente algo ha sucedido en nosotros. El creyente que crea que fue salvo y que ya hasta ahí todo llegó y que no hay nada de ahí para allá, sino que ya la obra fue hecha en la cruz del Calvario, que amén por eso, es completamente cierto, y que Dios está dándonos su gracia a diario, amén por eso, porque también es verdad, pero que su vida no evidencie de manera real comportamientos diferentes a lo que era su pasado, o
comportamientos que muestren que estamos luchando contra el pecado, contra situaciones pecaminosas y contra la práctica del pecado, entonces esa persona no es un verdadero cristiano o una verdadera cristiana. Y yo sé que voy a levantar ampolla con esto, porque todo el mundo va a decir, ajá, pero si todos pecamos, pero por supuesto, lo hemos dicho y por eso te digo, sería muy bonito de que te fueras unas clases más para atrás, aquí en la página de la iglesia ya están los videos y pudieras comprender en qué punto estamos, por qué estamos explicando esto de esta manera, porque ya hemos dicho que somos pecadores y que la naturaleza y la inclinación a hacer el mal, eso no se puede cambiar, que no lo vamos a cambiar ninguno de nosotros y que por lo tanto vamos a morir con esta naturaleza pecaminosa, con esta inclinación a cometer pecados. Pero la Biblia nos enseña que sí podemos vencer la práctica del pecado, sino para qué, como leíamos ahorita en Romanos 6:22, entonces para qué fuimos librados del pecado. Entonces, ¿para qué? Como estamos leyendo en Tesalonicenses, ¿para qué entonces hemos sido llamados a la santificación? Todos los versículos en la Biblia que nos mencionan que debemos ser diferentes es precisamente porque ya algo ha sucedido, porque ya algo ha pasado en nuestras vidas, porque ya estamos siendo objetos del accionar salvífico de Dios. Te lo pongo en palabras más sencillas, porque ya somos salvos, ¿sí? Y como ya eso se ha efectuado, tú y yo no podemos actuar de cualquier manera. Por eso hacia futuro en este proceso de liberación no podemos tomar la vida de cualquier manera, sino que nuestra ética, ¿sí? Los principios, lo que somos como personas, debe empezar a transformarse. Y es en ese proceso de transformación el cual la Biblia menciona como santificación. Y es ahí donde el Espíritu Santo, como ya mencioné, entra a jugar un papel importante. ¿De qué se trata este proceso de liberación? Hacemos un poquito de exégesis. Vamos a hablar un poco del término y de lo que esto significa en la Biblia. Ya para el Antiguo Testamento, el verbo de hacer salir, o el verbo que se utiliza en el Nuevo para mencionar liberación, de que Dios nos ha librado, de que Dios ha hecho nos ha librado del pecado, ha hecho un proceso de liberación con nosotros. En el Antiguo Testamento es el verbo hebreo arresh. Bueno, los hebreos pronuncian así de esta manera. Si lo hacemos literalmente en castellano sería como ahrer, ¿sí? Con una J intermedia, ahrer. Este verbo es el verbo que se utiliza cuando el pueblo de Israel recuerda la salida de Egipto. O sea, toda situación que implique el hacer salir, el caminar, el empezar en un proceso, la Biblia en hebreo lo va a mencionar como ahrer. Ahrer. No me vayan a criticar por la pronunciación, ¿no? Este verbo es muy interesante. ¿Y por qué? Porque literalmente significa hacer salir de un lugar para otro. Lo vemos en el Éxodo. Dios hace salir, Dios libera. En pocas palabras, Dios ahrer al pueblo de Israel. Lo libera y lo saca de una situación en la cual estaban sometidos a los egipcios, estaban sometidos a Faraón, los libra de ahí, los hace salir de ahí para llevarlos a otra situación completamente diferente donde ya ellos son libres. Y esto es importante porque simbólicamente podríamos estar hablando en los términos de hacer salir de Egipto, es como hacernos salir de esa condición de pecado, de esa estructura pecaminosa que simbolizaba el reino de Faraón para los israelitas. Dios nos hace salir de ahí para meternos a otra realidad, una realidad
donde no estaremos sometidos al pecado, sino que toda nuestra vida deberá responder a la obra de Dios. Y por eso la memoria del pueblo de Israel una y otra vez en los libros históricos, o lo que nosotros conocemos como Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, donde el recordatorio constante es: recuerden que Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Los salmos, cantidad de salmos van a hablar de esto. Cada vez que nosotros leemos los salmos vamos a encontrar referencias directas al Éxodo, donde dice: y ese Dios que nos sacó de Egipto, que nos libró de la esclavitud, que con mano poderosa. Lo mismo va a pasar en los profetas. O sea, este tema es un tema transversal de todo el Antiguo Testamento, donde la idea es que Dios nos hizo salir de una condición de sometimiento, de una condición donde el pecado gobernaba sobre nosotros, donde no éramos libres, nos hizo salir de ahí para llevarnos a otra realidad. En los libros del Pentateuco y de lo que se conoce en teología como historia deuteronomista, o desde el libro de Josué hasta el segundo libro de Reyes, se conoce esa otra realidad como la tierra prometida. O sea, Dios nos saca de la realidad de Egipto para meternos a la tierra prometida. Una realidad que simbolizaba pecado, injusticia, sometimiento, ¿no?, esclavitud, hacia una realidad donde lo importante es ser libres, servir a Dios, donde la justicia, el perdón, la restauración y la libertad son fundamentales, donde la realidad se va a concebir como en términos de la tierra donde fluye leche y miel. Algo bellísimo. Para leerlo en todo el Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta de que este tema es recurrente, el tema de hacernos salir de una situación para meternos a otra. Ahora, en términos jurídicos, el verbo hacer salir, o el verbo en hebreo ahrer, es un verbo que nos dice que cuando se da sentencia frente a algún esclavo, a una persona que estaba en una condición de esclavitud, como un esclavo, tranquilamente el juez podría decir: ya esta persona ha sido librada, hablando de que su condición cambia por completo. Ya él no es un esclavo, ya él es una persona libre. Si tomamos estas dos acepciones que se hacen de este verbo en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar algo clave, común a estas dos significaciones del verbo. Y es que el proceso de liberación o la liberación en la Biblia nos habla de una transformación de la realidad. El pueblo de Israel fue transformado cuando sale de Egipto, de esa realidad de esclavo y de pecado y de pecaminosidad, para entrar a una realidad de libertad, de justicia y de gratitud a Dios, en términos de Egipto y tierra prometida. Y también en la significación jurídica, el verbo de librar o liberar nos habla de cambiar la condición personal, cambio de ser esclavo, de estar sometido, a ser una persona libre. Ambos procesos significan transformación de la realidad, de una realidad social, de una realidad cultural, como bien lo va a mencionar todo el tema del Éxodo, porque Dios no va a librar al pueblo de esa realidad pecaminosa que simbolizaba Egipto para que simplemente se quedaran quietos y siguieran siendo normales. Lo que vamos a ver durante toda la narración del Éxodo es que Dios está obrando en ellos para que sean diferentes, para que dejen sus malos comportamientos, para que dejen de servir a otros dioses. Y como lo mencionaba ahorita, desde los libros de Josué hasta el segundo libro de Reyes se repite constantemente esta misma recomendación. No te olvides que Dios te sacó de acá para que entraras a esta realidad, por tanto debes servir a tu Señor, debes dejar los dioses, debes dejar de adorar a otras deidades, en fin. Ese proceso de transformación
de hacer salir de Egipto para meterlos a la tierra prometida, habla de cambio y de cambio estructural, de cambio de una sociedad, de cambio de la cultura, de los hábitos y los valores de un grupo de personas bastante numeroso, de una nación completa. Y en términos jurídicos habla de manera personal, o sea, Dios no solamente cuando nos mete en el proceso de liberación, no solamente quiere una transformación de la realidad, sino que también quiere una transformación personal. Que nuestra condición personal pase de ser de esclavos a ser libres. Mire entonces lo que Pablo nos va a mencionar a nosotros de manera bellísima en Filipenses, la carta a los Filipenses, del capítulo 2, versículo 1 en adelante. Bellísimo lo que Pablo menciona acá, haciendo eco de lo que hemos hablado de la significación de liberación en el Antiguo Testamento. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, alguna comunión en el Espíritu, algún afecto entrañable, alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Esto es algo bellísimo. No me he querido meter con el texto que sigue a continuación, que es precioso, el texto de la kenosis, o Filipenses 2, o el despojamiento de Cristo, el vaciamiento de Cristo, que empieza del versículo 5 en adelante, del capítulo 2 de Filipenses. Nada más haciendo alusión a lo que acabamos de leer, mire lo que Pablo dice. Pablo está hablando ciertamente a término personal, que cuando nosotros estamos en Cristo debemos empezar a vivir de tal manera que en términos muy íntimos, en términos muy personales, dejemos prácticas pecaminosas a un lado y más bien empecemos a tener una actitud diferente. De manera muy puntual, en lo personal, en lo interior, Pablo empieza a hablar de que si hay algún consuelo de amor, de comunión con el Espíritu, de afecto entrañable, de misericordia, sientan todo lo mismo, teniendo el mismo amor, estando unánimes, sintiendo una misma cosa. Está bien, Dios nos ha librado, pero nos ha librado ¿para qué? Para esto, para lo que estamos leyendo. El proceso de santificación es una responsabilidad tuya y mía como creyentes. No podemos simple y llanamente pasar nuestra vida como cristianos creyendo que podemos seguir haciendo lo que se nos dé la gana, como decimos aquí en Colombia. No. Ciertamente el proceso de santificación, ese hacernos salir de la condición pecaminosa, de esa realidad de muerte, de injusticia, de la cual Dios nos saca, es para que cuando entremos a esa nueva realidad, en ese proceso de transformación, tú y yo vivamos una vida diferente. Y Pablo lo menciona acá. Y no lo menciona solamente en términos personales, hablando del amor, de la comunión con el Espíritu, del afecto entrañable, sino que también lo menciona en términos mucho más generales, en términos comunitarios, como bien lo mencionábamos con el tema del Éxodo. Cuando dice, nada hagáis por contienda. Bellísimo. O por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y uno dice, bárbaro, pues esto es muy bonito. Pero cuando uno se da cuenta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos y uno investiga un poco más cómo era la iglesia de Filipos, se va a dar cuenta que Filipos era una colonia romana que había sido establecida como lugar de retiro de militares de las legiones del Imperio Romano en el primer siglo. Bueno, un siglo antes, se había conformado esta comunidad, digamos, ciudad de Filipos, ¿no? Como colonia romana. Entonces todos los soldados retirados iban
a pasar su jubilación, por decirlo de cierta manera, a Filipos. Era específicamente una población compuesta de manera general por estas personas, por militares retirados, militares romanos. Y basta simplemente con leer los textos históricos para darnos cuenta cómo eran los militares romanos y qué clase de vida y cuáles eran sus costumbres dentro de los ejércitos y las legiones romanas. Y cuando Pablo menciona que cada uno considere al otro como superior a sí mismo, que nada más lo menciona aquí en Filipenses, uno dice, tan bonito Pablo, pero realmente lo que está hablando Pablo es algo supremamente radical y revolucionario, si queremos mencionarlo de esta manera, dándonos a entender que el proceso de santificación, que la salvación como liberación no es algo fácil. ¿Tú te imaginas decirle a una persona que ha sido militar toda la vida, que ha sido superior a otros, que ha actuado con violencia, siguiendo órdenes de alguien, pero también dando órdenes a los demás? ¿Te lo imaginas escuchando un sermón donde se le diga que tiene que ver a los demás como superior a sí mismo? Cuando la norma en el Imperio Romano, en la sociedad helénica del primer siglo, era completamente lo contrario. Era mientras más fuerte seas y mientras más consigas el favor de tus superiores, así sea pasando, pisoteando a los demás, pues mejor eres. Esa era la norma del momento. Imagínate Pablo diciendo esto a la iglesia de Filipos, donde seguramente había muchos de estos militares retirados de las legiones romanas, donde habían trabajado toda su vida para tener sus propias cosas, y Pablo les va a decir, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bárbaro. Sin embargo, esta es la exigencia que tiene para nosotros el proceso de santificación. De esto se trata, el que Dios nos haya puesto en este nivel, en esta condición de haber sido rescatados, redimidos en el pasado, de estar siendo salvos ahora mismo, cuando Dios nos bendice, nos cuida, nos guarda, nos da la oportunidad de estar aquí por medio de esta red social, aprendiendo un poco más de su palabra. Dios no hace esto simplemente para que tú y yo vivamos una vida como se nos pegue en gana, sino que nos pone de frente, reconciliados, en gracia, purificados, justificados, delante de su presencia, para que tú y yo actuemos de manera diferente, para que tú y yo procedamos en ese camino de liberación, que es complicado, que es difícil, pero es el camino al que estamos llamados. Estamos llamados a hacer esto. Ahora bien, mire lo que va a decir la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23, y vamos entrando un poco ya a la recta final de esto. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. He mencionado solo la última parte de este versículo porque me parece que es muy importante. Dios nos va a dar su Espíritu Santo, como bien lo leíamos en Tesalonicenses, para que en este proceso de santificación dejemos ese lugar del cual Él nos ha hecho salir, para que entremos a esta nueva realidad donde nos vamos a ir transformando paulatinamente en un proceso de santificación, para que demos frutos como los que menciona esto acá: amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es que ciertamente cuando estamos nosotros hablando del proceso de santificación, estamos hablando de una exigencia. Y es aquí donde me quiero detener en esta parte final del estudio de hoy. Esta tensión que hemos llamado así, que nos toca vivir a nosotros como cristianos entre querer vencer nuestra práctica pecaminosa y querer responder a la gracia de Dios en nuestras vidas, esta tensión nos empuja a actuar de una manera diferente. La cristiandad debe actuar diferente. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando del accionar de Dios en el mundo para que el mundo sea transformado y sea transformado por nosotros mismos. Dios pudo haberle placido transformarlo de otra manera, pero Él ha decidido que la transformación y el cambio de nuestra realidad sea también obra del ser humano. Que seamos tú y yo, que estamos en proceso de santificación, en proceso de ser personas diferentes, que seamos tú y yo los encargados de hacer real, mucho más real y eficaz, el accionar de Dios en el mundo. Entonces el proceso de salvación va tomando unos matices un poco más humanos. La salvación se va convirtiendo también no solamente en el accionar de Dios a favor del ser humano, sino en la respuesta del ser humano frente a ese accionar divino. Nos vamos entonces encaminando a que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas exige de parte nuestra una actitud completamente diferente y exige unos valores diferentes y exige una respuesta diferente. Si tú como creyente, como cristiano y cristiana, no sientes en tu vida esa necesidad de actuar diferente, de ser diferente, de querer transformar la realidad de injusticia, de muerte, de dolor, de desesperanza en la cual vivimos, entonces estamos fuera del proceso de salvación. Si no hay en nosotros una necesidad de. Y esa necesidad, cuando tú la sientes, que esto es otra forma de cuando a mí me preguntan, pastor, ¿y cómo me doy cuenta yo que estoy salvo, que soy salvo? Lo digo claramente también. Cuando sientes que tienes que hacer algo diferente, cuando sientes que debes transformar la vida tuya y transformar la realidad de quienes te rodean, cuando sientes una exigencia que te va a empujar a que tu comportamiento sea diferente al de los demás. Cuando sientes eso, entonces puedes estar completamente seguro, segura de que Dios está obrando salvíficamente en tu vida. Antes, de pronto no lo sentías, ahora lo estás sintiendo, estamos en el proceso. Si todavía no lo sientes, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Sin embargo, ese es otro tema, pero aquí quiero puntualizar referente a esto. El proceso de salvación es un proceso en el cual Dios, por gracia, hace todo por nosotros. Ahora, la salvación a futuro, la última etapa salvífica de Dios, va a demandar de nosotros una respuesta. Y esa respuesta, ciertamente Dios nos ha preparado, Dios nos ha capacitado y Él mismo nos dirige, nos ayuda, nos orienta y nos acompaña con su Espíritu Santo. O sea, excusas no hay. No tenemos excusas para ser diferentes. No tenemos una excusa para decir que no podemos. No la tenemos. Esto ha sido todo por la tarde-noche de hoy, mi querido hermano y hermana. Espero que hayamos podido profundizar un poquito más. No te preocupes que vamos a seguir avanzando en este
tema del proceso de santificación. Recuerden que estuvo con ustedes el pastor Cristian Gómez y esperando en Dios que sus vidas estén siendo bendecidas y que Dios les esté guardando profundamente. Estamos orando por cada uno de ustedes para que puedan sentir la salvación de Dios en sus vidas, en estos momentos de aislamiento, en estos momentos de temor a la enfermedad. No se preocupen, confíen en el Señor, que estamos en sus manos y Él nos ha preparado para que podamos seguir avanzando y nos ha cuidado, nos salvó, nos está salvando y nos salvará. Espero entonces que nos veamos dentro de 8 días también por este mismo medio. Que Dios les bendiga y les guarde. Hasta la próxima.